bienvenidos a nuestra comunidad WIX, la Universidad de Investigación e Innovación de México. Siempre es un privilegio poder colaborar en estos ámbitos académicos donde generosamente investigadores, doctores que están cursando altos grados académicos nos comparten su conocimiento. Esa es una forma de poder generar transmisión del talento y multiplicarlo. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno y tendré el gusto de poder llevar adelante como moderador internacional para la ponencia del día de hoy. Dentro de mis ámbitos académicos, poseo un doctorado en administración gerencial y un PhD en el área de proyectos en la Universidad de Chile. Además, una alta especialización en ingeniería química, medio ambiente y toxicología. El día de hoy vamos a trabajar junto con una gran académica que ya van a tener la oportunidad ustedes de conocer. Y mientras tanto, quiero comentar a ustedes que la Universidad de Investigación e Innovación de México posee varios programas como portfolios académicos. En este caso, doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías altamente especializada y atingente a los requerimientos regionales que posee nuestra casa de estudios, que está inmersa en más de 16 países en los 5 continentes. Me refiero a maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa. Cada uno de estos programas está acreditado por la Secretaría de Educación Pública de México bajo asignación de REBOES. Todo esto es factible y posible de realizar bajo una perspectiva más bien integral, holística, donde nuestros investigadores deben también llevar adelante a través de la red Alumni una serie de soportes que les permiten a ellos también poder generar sus investigaciones tranquilamente. Me refiero en este caso a NextMind, son ciclos de conferencias internacionales. Por ejemplo, la que vamos a ver el día de hoy, Sinapsis, que son conferencias en el ámbito del desarrollo personal y profesional. Muy importante porque realizar investigación, llevar adelante un posgrado como el que vamos a presenciar el día de hoy, a veces se torna también una actividad un poco solitaria. A veces necesitan ser contenidos también nuestros investigadores porque hay un alto costo que pagar. En este caso me refiero a tiempo e incluso a veces nuestras propias familias tienen que pagar ese costo, pues hay que dedicarse a la investigación. Quizmaster es el juego del conocimiento donde invitamos también a nuestras familias a participar y a trabajar en conjunto a través de aspectos lúdicos y de gamificación. Con futuro, conferencias de la comunidad WIX, InnoLab, que es capacitación en competencias académicas. Nuestros investigadores, nuestros docentes están permanentemente capacitándose para poder avanzar en este gran desafío que es la investigación. Y el día de hoy también con Next You Site, en donde promovemos la cultura científica a través de nuestra casa de estudio. Recomiendo a ustedes que las preguntas que puedan realizar las planteen en el chat interno y así no em, impedir o interrumpir a nuestra investigadora que nos va a dar su ponencia. Estas preguntas van a ser al final resueltas y compartidas en tiempo real por parte de nuestra doctorante. Y al día de hoy tengo el enorme privilegio de poder presentar a ustedes a la maestra Nubia Estela Cuesta Montañez, que nos va a compartir una temática que es
muy importante y propia de su institución militar. Me refiero a la metodología para contribuir al proceso de acreditación institucional en alta calidad en instituciones de educación superior de carácter militar. Maestra Nubia Estela, un gusto saludarla. Sea usted muy bienvenida a nuestra casa de estudio y por favor puede compartir su presentación y también aperturar su cámara y su audio. Por ahí vamos y eh, la presentación, pantalla completa. Perfecto, muy bien. Ahí maestra, a ver. Sí, doctor. Muchísimas Bien, gracias, doctor muchas gracias. Ignacio. Lo escucho perfectamente. Muchas gracias también por el preámbulo y muy buenos días para todos los que están aquí presentes en este día. Doy gracias a Dios, primero, hacedor de la vida, y a la UIS por presentarme este espacio para dirigirme ante ustedes y contarles un poquito de esta experiencia enriquecedora que he tenido a lo largo de estos casi 5 años en este doctorado que estoy realizando en educación e innovación. Mi nombre es Nubia Maravilloso. Cuesta, como lo dice el doctor, y es un honor para mí de verdad venirles a contar la importancia de lo que son estos procesos de autoevaluación, estos procesos de calidad, específicamente en instituciones de educación superior que son muy especiales, que tienen un ADN y unas características muy propias. Así Entonces, es, con su maestra. permiso, Por lo tanto, la audiencia es suya. Por favor, disfrute este gran momento que usted gentilmente nos comparte dentro de su investigación. le agradezco mucho su deferencia, doctor, y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Espero aportar unos elementos importantes también en este camino de la calidad académica en la que estamos enmarcadas todas las instituciones de educación superior. Quiero empezar con una reflexión que inspira esta propuesta y es que hablar de calidad en la educación militar no es solo un trámite administrativo más, es hablar de confianza, es hablar de excelencia y de compromiso con la patria. Considero que esta frase resume la esencia de mi investigación y de esta presentación que hoy realizo con ustedes, porque es que es mostrar que la acreditación y los procesos de autoevaluación, todo lo que implican estos procesos de calidad, no son simplemente requisitos burocráticos, sino que son verdaderas oportunidades de crecimiento, de legitimidad y de transformación institucional. Durante esta presentación tendré en cuenta estos 4 ítems, siempre con el marco de lo que implica estas instituciones de educación superior que son tan importantes para la seguridad y la defensa de todo un territorio a nivel global. Y es importante iniciar con este contexto institucional. Y es que todas las instituciones de educación superior que tienen una doble naturaleza en ese ámbito militar obedecen tanto al Ministerio de Defensa Nacional, porque ellos son los que establecen directrices, políticas y normas para la fuerza pública. Ejemplo de ellos tenemos la política de educación para la fuerza pública y todo lo que es el marco estratégico que para este año, para la institución, se estableció de 2024-2026, que es lo que les permite a ellos dar cuenta de sus estrategias fundamentales como institución militar. Pero también, por otro lado, está el Ministerio de Educación Nacional, porque ellos dan esos lineamientos a todas las instituciones de educación superior del país. Aquí encontramos, por ejemplo, sus referentes de la Ley 30 de 1992, que es la ley que regula todo lo que es la educación superior en Colombia,
su decreto 1075, decreto único reglamentario del sector de educación que abarca desde la educación preescolar hasta la educación superior, el decreto 1330, que es el que regula todo lo que son los registros calificados que son de carácter obligatorio en el país para la oferta de esos programas académicos, y también este acuerdo 02 de 2020 del CESU con su modelo de acreditación del CNA, que es el que marca el derrotero y es el que nos genera todos estos lineamientos para que las instituciones de educación superior puedan llegar en algún momento, después de todo un ejercicio riguroso, a esos procesos de acreditación en alta calidad, tanto de programas como de la institución en sí misma. Todavía dentro de todo ese marco de contexto institucional, es importante aquí eh, establecer ese organigrama institucional, específicamente de la escuela en donde realicé este proceso de investigación, que es la Escuela Superior de Guerra. Como evidenciamos en este organigrama, sigue la marca indeleble de que obedece a esos dos estamentos, tanto a su Ministerio de Defensa, porque la Escuela Superior de Guerra depende del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y está bajo esa jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Tiene de pronto algunas oficinas diferentes a otras instituciones de educación superior, por ejemplo, este tema de la ayudantía, este tema también de las comunicaciones estratégicas, pero también agrupa y se ha dado a la tarea de interpretar cómo obedece también a ese Ministerio de Educación Nacional. Por ende, entonces, tiene esas vicedirecciones que obedecen a todas las instituciones de educación superior del país, que como son esa vicedirección académica, esa vicedirección investigativa, esa vicedirección de proyección institucional y esa vicedirección administrativa. Allí da cuenta de todo lo que es y lo que implica dar obediencia, si lo podemos tomar en ese término coloquial, me perdonan, a las instituciones de educación superior bajo la normatividad de la Ley 30 de Educación Superior. En este contexto institucional también es importante ver cómo la oferta académica de las instituciones de educación superior de carácter militar tienen ese elemento importante, y es que su oferta académica va en dos vías. En primera forma, esa oferta académica trata de cualificar a todos sus hombres, a todos sus militares, de cualificarlos en esos cursos militares que son cursos obligatorios para los ascensos. En la mayoría de las escuelas de carácter militar se dan esos cursos importantes para ellos que los cualifican en esa misionalidad que tiene cada una de esas escuelas. Pero también por otro lado, han sido muy osados y han ofertado los programas académicos con ese reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, por un lado, responden a su naturaleza estratégica y a su misión nacional, porque tienen ese gran reto, pero también tienen que lograr ese equilibrio entre esa disciplina militar y lo que es la excelencia académica al hacer oferta de estos programas. Esta escuela en la que les estoy hablando es una escuela que solo oferta programas de posgrado, programa una especialización, 4 maestrías y un doctorado. De tal manera que de esas 4 maestrías, 2 ya tienen ese reconocimiento de acreditación en alta calidad. La maestría en Seguridad y Defensa Nacionales ya tiene su renovación en acreditación en alta calidad. La maestría en Derechos Humanos es una maestría que está realizando su proceso de renovación de acreditación en alta calidad. Y las otras 2 maestrías están realizando su proceso por primera vez de acreditación de alta calidad. Entonces, ha sido todo un proceso de una institución que se hace consciente de que la calidad es importante. Así, de esta manera, la autoevaluación cobra ese reto tan importante para todas las instituciones de educación superior. En este punto me quiero detener en este, porque este es el corazón de la cultura de calidad de todas las instituciones del país.
y máxime en estas instituciones de carácter militar que tienen ese gran reto, como lo decía en el anterior slide, de realizar ese proceso dinámico, ese proceso riguroso, ese proceso que le va a permitir mirarse en todo el tiempo, ese proceso que le va a permitir autoevaluarse y autorregularse en todo lo que es los procesos de calidad, de todo lo que implica tener una oferta académica en en un país donde se debe marcar la calidad y donde se debe marcar la diferencia con otros programas académicos. Estos procesos de autoevaluación, pues que al final que buscan la mejora continua de todos sus procesos. Y en estos procesos, pues están esos registros calificados que son obligatorios, pero también están todos esos procesos de alta calidad que si bien no son obligatorios, son voluntarios. Las instituciones recurren a ella porque les va a dar un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Además, que le permite que toda la comunidad sea partícipe de estos procesos. Por ello, estos procesos de autoevaluación deben tener un marco normativo fuerte dentro de la misma institución, como son esa política de autoevaluación, ese modelo de autoevaluación y todo lo que implican los procedimientos. Además, es una herramienta, la autoevaluación es una herramienta de autorregulación, porque si la institución se evalúa a sí misma, pues puede tomar decisiones para transformarse sin depender únicamente de exigencias externas. Finalmente, ese propósito de mejora continua, pues garantiza que esos procesos sean verdaderos procesos de calidad. Dentro de los objetivos específicos de la propuesta, ¿qué se buscó inicialmente? Fue realizar esa interpretación y contextualización de esos lineamientos que emanaban del Consejo Nacional de Acreditación. Era establecer también una secuencia metodológica por fases que nos pudiera llevar a ese camino que estamos buscando, que es el reconocimiento de la acreditación en alta calidad. Es también determinar esos recursos, esos responsables, porque es que la acreditación eso es institucional. La acreditación es de todos, la acreditación no es de una dependencia como tal, y cómo estas propuestas y cómo todos estos procesos de autoevaluación lo que buscan es fortalecer el sistema interno de aseguramiento de la calidad institucional. Para la realización de esta metodología, tuve en cuenta estas 5 etapas del proyecto y estas etapas se dieron en esta organización. Primero fue, como ya lo decíamos anteriormente, esa revisión de esos lineamientos del CNA y esto derivó en la construcción de unas matrices, de unos lineamientos, de esa revisión, de mirarnos cómo estábamos. Fue una organización de equipos, por lo mismo que les digo que esto tiene que ser una preparación de todo un conjunto de la institución que se mueva a que todo el mundo quiera y desee la calidad desde todas las instancias, desde todas las dependencias. Fue tratar de identificar también dónde está la información, cuáles son esas fuentes de información, qué indicadores de tipo documental, estadístico y de apreciación debemos organizar, qué debemos tener a la mano, qué debemos organizar como proceso de autoevaluación en general. Y fue esa aplicación de la metodología, esa aplicación de instrumentos, esa elaboración de informes, ese recoger esas evidencias, todo esto derivadas en esta etapa del proyecto para que al final observemos qué fue lo que se hizo como bases, como fases, qué fue lo que se estructuró como tal. Aquí les muestro más o menos, grosso modo, la ruta metodológica de la acreditación institucional con hitos claramente definidos en el tiempo. Aquí podemos ver cómo se estructuraron actividades claves, cómo fueron la elaboración de los formatos para condiciones iniciales, que es un documento que exige el Consejo Nacional de Acreditación, que puede mirar rápidamente cómo está la institución de educación superior, si está cumpliendo con algunos de los elementos que ellos están pidiendo para iniciar estos procesos de acreditación. Esto también incluyó espacios de presentación a la dirección,
lo cual refleja que el proceso tuvo un acompañamiento permanente de las autoridades institucionales y que no se va a tratar de un ejercicio aislado. Otro aspecto fundamental fue una proyección financiera, revisada y validada con la coordinación, con áreas académicas, con áreas administrativas, porque la acreditación no solo exige calidad académica, sino que también exige una sostenibilidad institucional. En conjunto, esta línea de tiempo demuestra que el proceso de autoevaluación y diseño metodológico se ha ido desarrollando de manera planificada, transparente, articulada, garantizando avances progresivos y resultados verificables. Se entiende la acreditación que requiere una visión de futuro y esta ruta temporal asegura que cada paso tenga continuidad y respaldo institucional. Otra tarea importante que se realizó fue esta de interpretar y contextualizar los lineamientos del CNA. Aquí es adentrarnos a qué de estos elementos que nos está pidiendo el Consejo Nacional de Acreditación están en la institución o hacen falta por construir en la institución. Esto permite también realizar un panorama, casi que un DOFA gigante, una ruta clara, una ruta secuencial, para que nos veamos a la luz de esos lineamientos si estamos preparados para realizar, sí o no, un proceso complejo como lo es una acreditación institucional, que implica la revisión de una estructura institucional como tal. Máxime en estas instituciones de naturaleza militar que tienen un elemento complejo, porque si bien tienen esa fortaleza de esa disciplina militar, también tienen elementos que tienen que migrar hacia lo que está exigiendo el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, hubo necesidad de construir una matriz, aquí está simplemente grosso modo, en donde establecimos lo que fueron los factores, esas características. De aquí también determinamos qué era lo documental, qué era lo de apreciación. Cuando hablamos de apreciación, a nosotros en la institución nos daba a entender que era construcción de instrumentos de evaluación, de escuchar al otro, de qué forma parte de la institución nuestros estudiantes, nuestros docentes, cómo ellos también nos estaban percibiendo. Entonces, esta matriz nos permitió esto. Además, esta matriz nos permitió generar responsables, nos permitió establecer qué evidencias debíamos conseguir como institución a nivel de documentos, a nivel de estadísticas y cómo íbamos a dar respuesta a todos estos 12 factores, 38 características y casi 104 aspectos por evaluar que tienen estos lineamientos de acreditación institucional. Le hicimos también un porcentaje de avance a los entregables, a observaciones que debíamos tener porque debíamos construir una estructura fuerte y sólida para realizar ese primer paso que era el diagnóstico institucional. Aquí en esta vamos a observar esas fases, esa metodología que se construyó para dar paso a ese objetivo grande que teníamos, que era empezar ese proceso de acreditación institucional. Entonces, en esta primera fase fue importante realizar ese diagnóstico y esa contextualización. Una segunda fase que fue todo el tema de revisión y ajuste de instrumentos de evaluación, de escuchar al otro, de qué piensa el otro, de cómo nos está viendo nuestro cliente externo, que para nosotros es importante esos estudiantes, esos docentes y ese personal administrativo que coadyuva a todo lo que es el fortalecimiento de los programas que se ofertan a la sociedad. Un fortalecimiento de equipos de trabajo que era quienes iban a trabajar de la mano de la oficina de autoevaluación en ese proceso de la consecución de los documentos y de fortalecer el informe que se va a entregar al final al Consejo Nacional de Acreditación. Esa implementación de la autoevaluación, que es como ya todo el marco en donde toda la sinergia se vuelca para todos esos procesos que hemos venido organizando, toda esa sinergia de las personas
se implementara en esta fase lo que fue la autoevaluación institucional, la elaboración del informe de autoevaluación, que es eh, la marca de la institución, cómo nos mostramos hacia el Consejo Nacional de Acreditación, cómo les mostramos esas fortalezas, pero también en conciencia cómo ese espejo nos permite observarnos frente a esas debilidades que debemos fortalecer. Eso también derivó en esa formulación de ese plan de mejoramiento, un plan de mejoramiento que no era solamente por construir elementos, sino a conciencia de que en el tiempo debíamos seguir trabajando y debíamos seguir construyendo para que de verdad seamos una institución de alta calidad. Y una fase última, que es ese seguimiento de la evaluación y la autorregulación como un proceso que no es el final, sino que desde allí inicia a realizar todas esas actividades que van a permitir observarnos como esas instituciones que verdaderamente están dando un cumplimiento, alineamientos de alta calidad. Ya ahondando en cada una de esas fases del diagnóstico y esa contextualización, pues empezamos a realizar esa tarea de mirarnos a nosotros. ¿Qué tenemos nosotros como líneas estratégicas dentro de esa política que veíamos al principio, que están marcadas en esos principios de las instituciones de educación militar que nos habíamos planteado dentro de nuestro plan de desarrollo, en esa guía de planeamiento estratégico, y que también de todos esos elementos podríamos dar cuenta a esos lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación? Allí, pues en esa radiografía que hay que hacerla muy consciente, encontramos unos hallazgos, también encontramos unos responsables para empezar a transmitirles a ellos cómo eso que nosotros habíamos identificado en esa matriz de diagnóstico se le podía dar solución. Empezábamos también a derivar esos hallazgos necesitaban recursos de qué tipo, si son recursos de talento humano, si son recursos de infraestructura, si son recursos económicos, para que al final a la alta dirección se le llevara una radiografía completa de cómo a la luz de esos lineamientos del CNA podríamos empezar a caminar para fortalecer todas esas inversiones humanas, infraestructura, de tecnología, recursos financieros también, para ir dando respuesta a todo eso que nosotros evidenciábamos como esos hallazgos que finalmente en la institución lo denominábamos puntos críticos. También esto permitió realizar una plantilla de proyección financiera. Esta plantilla de proyección financiera siempre a la luz de lo que son los factores, los lineamientos del CNA, porque se busca en este proceso de acreditación con un ente certificador que es el Consejo Nacional de Acreditación, dar cuenta a esos lineamientos que ellos nos están solicitando. Entonces, construimos esta plantilla y se las entregamos a cada uno de los programas académicos, porque es que era ver en conjunto cuáles eran las necesidades de cada uno de esos programas para luego de este ejercicio riguroso que se realizó, transmitirlo a esta matriz de proyección financiera de acreditación institucional, siempre dando respuesta a esas funciones sustantivas de la educación superior, como son la docencia, la investigación, la proyección y el bienestar institucional, que es algo supremamente importante para la comunidad académica. Entonces, esa matriz que generamos nos generó esta matriz de proyección financiera, porque es que también entendimos que los procesos de acreditación cuestan y hay que generar unos recursos importantes para que todo el tiempo estemos demostrando que somos alta calidad, que implica recursos el tener docentes el cualificados, el tener procesos de investigación que cuestan, el tener recursos para esas movilidades de estudiantes, de docentes, para esos proyectos de investigación también. Todo esto vale bastante a las instituciones y es importante pararse a mirarse si la institución verdaderamente cuenta con esos recursos económicos para la sostenibilidad del proceso, porque se vuelve eso, sostener el proceso de acreditación. En la siguiente fase lo que hicimos fue
realizar esa revisión, ese ajuste de instrumentos y de procedimientos para escuchar a la comunidad académica. Dentro de esa primera matriz que establecimos en donde nos dimos cuenta y estructuramos cuáles eran esos puntos de escuchar a la comunidad, de construir estos instrumentos, pues finalmente construimos estos tres especiales, estas encuestas, estos talleres de ponderación, estos grupos focales, siendo muy juiciosos en determinar quién iba para grupo focal y qué queríamos estructurar en esos grupos focales, qué queríamos preguntar en esa encuesta y cómo le íbamos a dar participación a toda la comunidad en ese taller de ponderación, que buscaba este taller de ponderación al final en la construcción de lo que es la calidad, cuál era el ideal de calidad para la comunidad académica. No desde la mirada de la institución, porque ese ejercicio se haría a través de las encuestas, sino qué pensaban ellos que era la calidad, cómo concebían la calidad de una institución de educación superior que tiene esta particularidad de ser una institución de educación superior que obedece a ese Ministerio de Educación, pero también cómo dar cuenta de esa calidad a una institución de educación militar que tiene unas estructuras tan especiales, que tiene unos retos tan importantes de país, porque es que aporta a un país. Y en este caso específico, la Escuela Superior de Guerra aporta significativamente a ese proceso de asegurar la estabilidad de un país completo, la seguridad y defensa de lo que es un país. Como siguiente paso de esta metodología, se organizaron los equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo se miró específicamente que los responsables estuvieran ubicados en cada una de las vicedirecciones que les mostré en el organigrama. Entonces, como esas vicedirecciones de investigación, de proyección social, la académica, estuvieran conociendo todos esos procesos y cómo ellos, desde cada una de esas vicedirecciones, aporta significativamente a los procesos de calidad. Entonces aquí se establecieron los factores, se establecieron esos indicadores de cuántas características y cuántos aspectos por evaluar venían derivados de la matriz de acreditación institucional, se les dio una responsabilidad y se nombró a un líder de esos, cada uno de esos factores. Adicional, que aquí la institución no tuvo en cuenta solo los 12 factores que daba el Consejo Nacional de Acreditación, sino que quiso construir un factor más y un factor que denominó la conjuntez. Y es que en este factor podríamos mostrarle a al Consejo Nacional de Acreditación, al Ministerio de Educación Nacional, cómo desde esta particularidad de la institución se hacían procesos grandísimos que también daban respuesta obviamente a los demás factores, pero cómo aquí confluía la importancia, la sinergia de tener tres fuerzas importantes, porque esta es una escuela que agrupa las tres fuerzas, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Fue un proceso y es un proceso que todavía se está construyendo de cómo mostrar esa identidad institucional. Luego, lo que se hizo en esta fase fue hacer toda esa implementación de lo que fue ya ese proceso de autoevaluación, como esos instrumentos que se construyeron, que además fueron validados, fueron piloteados para darle ese rigor, para que no se quedara simplemente como un pensamiento de una oficina o de un pequeño grupo de personas, no, sino cómo se le da participación a una comunidad completa, porque eso es lo que buscan estos procesos de autoevaluación, dar participación a toda una comunidad, escucharnos, decirnos a qué estamos fallando, tenemos que mejorar y cómo esas percepciones ayudan a la construcción sólida de una institución. Cómo se hicieron esa recolección también de esas evidencias documentales, cómo se hizo esa consolidación de análisis de resultados. ¿Para qué? Para que se tuviera todos esos elementos fuertes para la hora de empezar a construir el informe, para que esos elementos dieran cuenta a todos estos lineamientos que nos estaba solicitando el Consejo Nacional de Acreditación y demostrarles que si bien teníamos o tenemos, como todas las instituciones, porque no podemos ser perfectos,
cómo ese diagnóstico nos permite tener esas fortalezas, pero también nos permite revisarnos y decir, tenemos estos aspectos por mejorar que deben ser tenidos en cuenta. Aquí entonces para la elaboración del informe se construyó todo un marco que obedecía también a lo que estaba solicitando el Consejo Nacional de Acreditación, pero que también nos diera una marca, nuestro ADN, cómo nos mostrábamos nosotros, cómo nos volvíamos fuertes, cómo mostrábamos que todos esos procesos que hemos venido trabajando de calidad verdaderamente confluyen en un documento que es un documento ventana de la institución y que después, cuando venga la visita de los consejeros, que venga la visita de los pares académicos, verdaderamente evidencien que lo que aquí se escribió se está dando en la institución. También se hizo la formulación de este plan de mejoramiento, también se construyó esta matriz de plan de mejoramiento en donde se evidenciaba qué acciones se deben implementar, cuáles son los responsables, a cuánto tiempo, cuántos recursos, cuándo se iniciaba, cuándo se terminaba. Aquí la institución también tiene la bondad y la ventaja de contar con una herramienta tecnológica para que se haga un seguimiento verdadero a lo que son estos planes de mejoramiento, que se vuelven rigurosos, que se vuelven no planes de escribir por escribir, sino que verdaderamente se vuelven, se vuelven proyectos con un tiempo establecido, con unos responsables, con unas tareas que deben dársele un verdadero cumplimiento. Por último, esta fase que finalmente se convierte en la fase más importante y es la fase de seguimiento, es la fase de autoevaluación, es la fase de cómo nos autorregulamos, es la fase en la que de la mano de ese proceso de autoevaluación, perdón, de ese plan de mejoramiento, teníamos que hacerle y le vamos a hacer un monitoreo permanente, cómo vamos a ir avanzando, cómo nos vemos, que vamos consiguiendo esas metas que nos propusimos. Hay una cosa también importante en el contexto de lo que son las instituciones de educación superior a nivel militar, y es que hay una permanente rotación de su personal. Entonces, las personas de las oficinas principales, por ejemplo, en este caso, la oficina de autoevaluación, afortunadamente tiene una estabilidad, pero también esta herramienta que se está poniendo al servicio de la institución, pues le puede ayudar a esas personas que en esa permanente rotación vengan y se empapen de lo que es esos procesos de calidad que no se pueden romper, que tienen que ser continuos. Es así que también dentro de los procesos que organizó la institución, estableció un curso virtual en el que cada vez que va llegando su personal nuevo, pues tiene que hacer ese curso y se va enterando de qué es lo que se ha hecho en los procesos para que esto no tenga ningún problema y se le pueda dar continuidad a lo que es verdaderamente esa meta que se ha propuesto la institución, que es alcanzar ese proceso de calidad y ese reconocimiento de acreditación en alta calidad a nivel nacional, que también es una oportunidad de mostrarse a nivel internacional. Como estas reflexiones finales tenemos que esta metodología lo que buscaba era tender esos puentes entre lo que es nuestra normatividad de la organización militar con la normatividad nacional, porque desde el principio lo hemos dicho y es algo que quiero que quede de pronto en la memoria de ustedes, que se obedece a esos dos ministerios, en este caso el Ministerio de Defensa, pero también con esa responsabilidad por ser una institución de educación superior a ese Ministerio de Educación Nacional. Queremos tener un reconocimiento, queremos mostrarle al país que tenemos una oferta de programas en donde nuestros egresados verdaderamente impactan a la problemática de un país. Es importante hacerlo, porque finalmente todos estos procesos de calidad, todos estos procesos académicos derivan en eso, en que los egresados, que son nuestra carta de presentación, verdaderamente impacten. Y aquí nuestros militares, pero también nuestro personal civil que realiza estas maestrías y estos doctorados deben dar respuesta
a esas necesidades del sector defensa, aportar soluciones a la sociedad. Eso era importante definitivamente como conclusiones de lo que fue todo este ejercicio académico de cómo debemos nosotros continuar esta ruta metodológica, que esta ruta metodológica no sea solo un momento por cumplir, por decir que estamos acreditados, sino que verdaderamente sea una ruta que en todo el tiempo esté invitando a la comunidad académica a hacer un proceso de autoevaluación, a que esta metodología que hoy se está presentando verdaderamente cambie la mentalidad de que debemos trabajar con procesos de calidad permanente, pero para que hayan esos procesos de calidad hay que ser rigurosos, hay que ser objetivos también cuando se presentan los momentos de autoevaluación, de decir, la institución de verdad está esperando que usted, quien es mi cliente externo, me diga en qué debo mejorar, en qué debo trabajar, en qué debo esforzarme más para que todos estos procesos, que no pueden ser perfectos porque es que están manejados por seres humanos, se vayan mejorando cada vez más y esos procesos de autorregulación verdaderamente se dan. Cada paso que damos hacia la acreditación también es un paso a la consolidación de esa legitimidad de institución. ¿Y cómo se muestra una legitimidad de la institución? Pues con procesos de calidad, con procesos que verdaderamente den cuenta a soluciones que la sociedad esté pidiendo. Entonces, como conclusiones finales teníamos eso, cómo estos procesos de acreditación no, pueden ser una ventana para que haya financiación en las investigaciones, cómo puede haber una movilidad nacional, cómo puede haber una movilidad internacional, cómo podemos como nación también impactar a otros países en su educación. Entonces es importante que estos procesos académicos que venimos realizando con esfuerzo sean de verdad un granito de arena, aporten a una sociedad, aporten a los procesos académicos. Entonces, verdaderamente que agradezco a, a la UIS, a la, perdón, a la universidad, cómo me dieron este espacio para hacer esta proyección de esta metodología, de esta estructura que hemos establecido, porque es que esta estructura también es aplicable a aquellas universidades que no son como todas las otras instituciones de educación superior que la tienen un poco más fácil porque dan cumplimiento a todo lo que son estos lineamientos. Las instituciones que tenemos un carácter especial como las instituciones militares, podemos también mostrar esa riqueza de cómo podemos ser esa vitrina grande, nacional, internacional, para que con otras instituciones podamos organizar verdaderos procesos de calidad y mostrar cómo estos procesos de autoevaluación, más que ser un cumplimiento de requisitos, verdaderamente sean esos procesos que impacten las instituciones y que verdaderamente muestren que una institución de educación superior con estos procesos de autoevaluación se revisan desde lo mínimo hasta esos procesos grandes que derivan en grandes profesionales, en grandes programas académicos que impactan verdaderamente a una sociedad. Ahora decirles que esta metodología se está implementando en la Escuela Superior de Guerra porque ya se empezó ese proceso de acreditación. Estas fases que he venido compartiendo con ustedes han sido fases que se han organizado en la institución. Esto no es un horizonte a futuro, esto ya es algo que se está implementando y que seguramente en la evaluación que se deba hacer de este proceso que se está implementando, pues tendrá que seguirse fortaleciendo, porque es que la acreditación en todas las instituciones de educación superior, máxime en estas instituciones tan especiales, es un proceso de transformación institucional. Gracias, Luis, por este espacio. Gracias, Luis, porque me fueron llevando de la mano también la universidad con mi tutor, el doctor Roberto Carlos, con todos sus docentes, con todas estas guías que me fueron dando a de verdad dar un paso significativo, a dar y a poner un granito de arena
en esta transformación institucional. De verdad que después de estos ya casi 5 años que llevo en este proceso del doctorado y ya casi 11 años que llevo acompañando a las instituciones de educación superior, es una alegría tener esta plataforma que entrega la universidad y cómo a través de esta plataforma poder enriquecer procesos académicos, porque estos procesos que hemos venido haciendo, los que trabajamos en la investigación, pues es un proceso que enriquece, que es un proceso que no se debe quedar aquí y cómo la institución, como UIS, a través de esta plataforma, me dio esta oportunidad de mostrar este trabajo que se debe seguir fortaleciendo y que era un trabajo que yo quería compartir con todos los aquí presentes en este día. Agradezco enormemente este espacio, agradezco enormemente que ustedes me hayan escuchado y estoy atenta por si hay alguna pregunta que ustedes quieran realizar. Dios les bendiga. Muy buen día. Muchas gracias, maestra Nubia Estela. Eh, Gracias por su generosidad, por sobre todo, de compartirnos algo tan importante, porque platicábamos previamente como infidencia, se los comento, estimados asistentes, em, sobre la preponderancia que tienen las instituciones bajo ciertas jerarquías militares y valores fundamentales como el desarrollo profesional, la adaptabilidad, el liderazgo, cómo marcan presencia en nuestras regiones y la preponderancia que tiene estas respecto a los sistemas de calidad. Entonces, se vuelve un elemento diferenciador que estas instituciones de carácter militar son fundamentales para poder llevar adelante a nuestros países, a nuestras regiones. Y sobre ello, maestra, ahí, cuando usted menciona en las organizaciones de carácter militar, pero comparativamente con otras que tienen otro carácter más civil, ¿qué elementos diferenciadores encontramos respecto a ámbitos de los sistemas de gestión de calidad? Pues es desde esa misma estructura que tienen las instituciones de carácter militar, que le obedecen a esos ministerios, que le obedece también a ese Ministerio de Educación Nacional, como esos procesos internos que tienen, por ejemplo, en la Escuela Superior de Guerra y en la mayoría de instituciones del ámbito militar, ellos tienen permanentemente unas revisiones. Ellos vienen también a hacer revisión de lo que son sus procesos a nivel militar, pero cómo ese proceso en esos sistemas internos de aseguramiento de la calidad que finalmente se deben fusionar inteligentemente para dar cuenta tanto a lo militar como lo académico y dar respuesta a esas dos revisiones, porque es que ellos permanentemente son objeto de revisión a nivel de su Ministerio de Defensa, pero también vienen a hacer revisión otros entes externos como son esas entidades acreditadoras y esas ISO, porque la institución también tiene ese reconocimiento de la ISO. Entonces es jugar con todo lo que se tiene como andamiaje en la institución para que ese verdadero sistema de aseguramiento de la calidad sea fuerte y obedezca a todos esos lineamientos que le está pidiendo como una institución que no es perdón, al contrario, que son tan especiales por esa doble naturaleza que tienen las instituciones de carácter militar. Claro, totalmente. Y ahí hay una estructura que amalgama lo que son los programas de tipo académico, pero también con sus procesos y gestiones. Y por ello mismo el maestro Fernando Reyes González desde Ciudad de México le saluda cordialmente y también gentilmente nos comparte una pregunta relacionada a qué niveles se implementa este tipo de programa y qué tiempo toma o lleva para generar estos procesos y gestiones y lograr los objetivos de estos mismos maestras. Dentro de su estructura, su investigación, ¿qué ha podido levantar usted como información al respecto?
Bueno, digo que soy una bendecida, llevo trabajando en la Escuela Superior de Guerra aproximadamente 12 años. Todo el tiempo he estado en la misma oficina y esto me ha permitido hacer ese aporte significativo de cómo ir estructurando el proceso. Agradezco mucho la pregunta del doctor en México y estos procesos, comenzando porque ¿quiénes son nuestros estudiantes en la Escuela Superior de Guerra? Perfil de nuestros estudiantes son coroneles que van a ser los futuros generales de la República. Entonces ellos tienen en una instancia sus cursos de ascenso reglamentario. Esos cursos que estructura la universidad le dan paso también a esos programas académicos que han tenido ese reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. Por ende, el nivel de esos programas académicos a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Me lleva el ejercicio en la institución aproximadamente 11 años, lo que le digo, estructurando lo que es la política de autoevaluación, el modelo de autoevaluación, el procedimiento para la realización de los procesos de registros calificados, acreditación de programas, acreditación en alta calidad y el generar esa cultura de autoevaluación en la institución, esa cultura como mejoramiento continuo, esa cultura como autorregulación. Entonces, el llevar tanto tiempo, el conocer, el manejar los documentos, el tener la oportunidad de escuchar lo militar, de enseñarles a ellos que usted impregna su estrategia desde lo militar, pero yo le apoyo aquí desde lo académico para que entre los dos organicemos un proceso fuerte, organicemos un sistema de aseguramiento de la calidad que verdaderamente cuando ya entreguemos nuestro documento al CNA y cuando vengan a visitarnos, de verdad se vea reflejado una cultura de autoevaluación, un paso a paso, un cómo se ha venido estructurando a través de los años este proceso que hemos organizado con ellos. Me ha llevado 11 años, pero ya en el proceso de mi doctorado, 5 años, la estructura de lo que es la metodología. Para esto también tuve la necesidad de mirar casi 30 universidades de cómo hacían sus procesos, que fueron experiencias exitosas, cómo lo hacían ellos y cómo podíamos bajarlo a nuestro contexto. Por ejemplo, dentro de la búsqueda de información, para mí fue una sorpresa instituciones del ámbito también militar que no colocan la experiencia de sus procesos y cómo hubiese sido rico encontrar cómo ellos hicieron sus procesos, porque es que hay instituciones de carácter militar que ya están acreditadas institucionalmente, pero somos como muy endogámicos, entonces guardamos el conocimiento, nos lo quedamos y no lo compartimos hacia los demás. Y esta es la importancia y por eso tan bonito estos espacios que generan ustedes desde WIS con esta plataforma para que demos a conocer y eso no se quede guardado ahí, porque esto es un privilegio poder compartir con programas de otra naturaleza como estos programas y entre todos hacer sistemas de aseguramiento de la calidad fuertes a nivel país, a nivel región. Esto es importante, por eso hacerlo. Agradezco mucho la pregunta y espero con mi respuesta haberle dado pues respuesta a la inquietud. Maravillosa su respuesta, maestra. Lo que no se puede medir, difícil es poder controlar. Total, Total, ¿cierto? Y dentro de los sistemas de aseguramiento de calidad, necesitamos justamente ir haciendo estas mediciones permanentes, la mejora continua para ir perfeccionando. A veces, maestra, la excelencia es enemiga de lo bueno. Entonces uno pretende tener todos los instrumentos, los tiempos precisos, los recursos para poder aplicar algo. Y muchas veces esta mejora debe ser provocada en forma continua. Entonces, cuando yo veo su investigación y, y la llevo ahora a un ámbito más personal de la investigadora, eh, la maestra Nubia Estela, ¿cuáles son sus nuevos retos, sus nuevos desafíos que usted afronta? Y ojo, digo afrontar, no enfrenta, afronta respecto a
el escalamiento que tiene su institución respecto a otras que podrían también ser de alguna manera parangones donde puedan ser comparativas. ¿Cuáles son sus nuevos desafíos como investigadora maestra? Listo, sí, y muchísimas gracias por su pregunta, doctor Ignacio. Una pregunta muy importante porque no es quedarse aquí, no es quedarse solamente con el proceso que se hizo en la Escuela Superior de Guerra, porque es que también el Ministerio de Defensa tiene muchas otras escuelas que también deben realizar este proceso de acreditación en alta calidad. No solo por que tengamos el reconocimiento, es por el aporte significativo, por ser trascendentes, porque no se debe quedar ahí. Entonces, la siguiente meta sería hablar con el Ministerio de Defensa, lograr que ellos vieran lo que es el proceso, cómo se ha venido llevando, los logros que se han generado, esa mejora continua, para que este se volviera una metodología para todas las escuelas de este carácter, porque es que si bien finalmente el CNA como tal no tiene un modelo, le deja a todas las instituciones porque cada una tiene una naturaleza, cada una tiene una identidad que construya su modelo. Esto sería una ganancia para estas instituciones de este carácter porque no es una, son varias escuelas las que deben seguir caminando y mostrar una fortaleza desde el Ministerio de Defensa que agrupa todas sus escuelas para que esta metodología sea implementada en todas esas escuelas. Entonces el reto es grande porque sí, me encantaría y sería para mí un reto grande ir a capacitar todas esas escuelas, ir a fortalecer nuestro sistema. ¿Y por qué no? Porque ya es de pronto alguna iniciativa que hubo en algún momento en las reuniones de ministerio, cómo nosotros volvernos también un ente certificador a nivel de escuelas militares, cómo nosotros fortalecernos desde ese ejercicio que hemos realizado a otras escuelas en otros países. Por ejemplo, Chile, yo sé que su Consejo Nacional de Acreditación se llama igual que el de Colombia y tiene elementos muy similares para la acreditación en alta calidad. Entonces, qué bonito sea que esto trascienda, que salga de aquí, de Colombia, y que formemos con nuestros países aliados y con todos los países un sistema fuerte y volvernos un sistema acreditador también, porque nos conocemos en las instituciones militares, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, pero también conocemos nuestras debilidades, porque comenzando porque no tenemos independencia financiera como las demás universidades, dependemos de un ministerio. Entonces, ¿cómo Claro. hacerle entender a ese ministerio que los procesos de calidad cuestan, que hay que sostenerlos financieramente? Entonces, esto se vuelve una tarea supremamente importante de cómo en la región podríamos fortalecer nuestros procesos de calidad y de verdad demostrar al mundo, ¿por qué no? Ser ambiciosos de cómo esas instituciones de educación superior especial, perdón, especiales de carácter militar pueden trascender, pueden ser significativas y pueden de verdad generar programas que impacten la región y el mundo entero. Claro, de todas formas, y cuando analizamos la psicografía militar, es decir, la personalidad que tiene la institución, en muchas ocasiones puede ser diferente a organizaciones de carácter civil. Entonces, acá yo la llevo al siguiente escenario hipotético, maestra, pensando en que el escalamiento de su investigación trasciende y pasa a otros escalafones. Es decir, usted en este momento con una propuesta concreta como la que usted ha desarrollado, puede estar conversando con el Ministerio del Interior, en este caso, que financia a vuestra organización o al universo de organizaciones que hay en Colombia de carácter militar. Pero, ¿qué beneficios le ofrezco yo como institución militar a el ámbito civil, a la región, al país? Hay una cosa muy importante y es que al tener nuestros militares como estudiantes de las maestrías y los doctorados, y adicional a tener personal civil, porque está personal civil,
que trabaja en ministerios, que trabaja en entidades gubernamentales, se puede dar que esos procesos de investigación que se vayan a hacer derivados de los programas académicos den soluciones a las regiones. Se trata de eso, de hacer que esos procesos de investigación verdaderamente den solución a problemáticas de las regiones. Eso es importante hacer. Entonces considero que ahí es donde debe marcar esa diferencia. Cómo nuestros programas académicos, hablándonos con esos ministerios, cuál es la necesidad del ministerio, cuál es la necesidad del Ministerio del Interior, como usted me explica, con el Ministerio de Defensa Nacional, cuáles son esas dificultades que tenemos para que esos procesos de investigación se vuelvan soluciones para las regiones, cómo esa seguridad y defensa nacional y desde los procesos académicos, cómo se impacta a esa sociedad, cómo damos respuesta a esa problemática social. Entonces, es supremamente importante porque es que no se debe quedar ahí los procesos académicos y sobre todo porque es que es importante que nuestros militares, nuestros egresados, se hablan con los gobernadores, se hablan con los alcaldes, se hablan con el ente gubernamental y desde allí cómo crear política pública también frente a la seguridad y defensa nacional. Entonces, es un proceso supremamente importante que no se debe quedar aquí, cómo esos programas pueden impactar y que finalmente ese es el devenir y el desarrollo del egresado, cómo impacta a su región desde el lugar en donde está. No es solamente quedarse con cosas de escritorio, sino cómo se impacta a una sociedad total. Y ese es el gran desafío que tiene un investigador, que tiene un doctorante, porque la investigación siempre debe ser pragmática, debe ser aplicable, no puede quedarse en mera teoría, no, debe aterrizarse a lo sumo y usted lo ha hecho de manera magistral, maestra, así que le agradezco. Agradecemos también a toda nuestra audiencia por su eh, asistencia también a esta gran actividad. Quiero comentarles a ustedes que gentilmente también nos han acompañado y además comentar que esta ponencia que nos plantea la maestra Nubia Estela Cuesta Montañez queda grabada íntegramente en formato MP4 y puede ser utilizado como su material académico. Usted es la investigadora. Por lo tanto, a nuestros asistentes recordar que pueden visitar en este código QR los próximos eventos que tenemos en Wix para promover la cultura científica. Además, también indicar a ustedes que en 10 días más hábiles van a recibir un certificado de participación y también la grabación de esta conferencia. Por lo tanto, maestra, ¿qué puedo decir? De parte de nuestra casa de estudios, feliz de poder contar con investigadores que de la altura suya, como han llevado a cabo en forma tan diligente, tan responsable, una actividad académica y por sobre todo colocada a disposición generosa de toda una comunidad. Por lo tanto, aquí se torna para usted una gran responsabilidad, definitivamente, y es que usted se convierte en una embajadora académica de Wix en su región. Y ser embajador significa llevar un alto estandarte, llevar con honor, llevar con valor, con gallardía, llevar toda la responsabilidad que amerita ser un investigador, un doctor. Por lo tanto, maestra, mis mayores consideraciones a título personal y también a título de nuestra casa de estudios. Y ahora sus palabras al cierre para ya coronar esta magnífica presentación. No, nuevamente agradecerle, doctor Ignacio, su acompañamiento, agradecerle a la UIS, agradecer este espacio, todas estas plataformas que se abren para mostrar ese desarrollo de lo que es una investigación que, como hablábamos durante toda la charla,
no se deben quedar solamente como una mera entrega de trabajo, sino de verdad que sean investigaciones que trasciendan. Invitar a todas las personas también a que este es un mecanismo, a que este es un medio de dar a conocer su investigación, porque ha sido un esfuerzo de largos años, es un sacrificio, es dejar la familia de lado, es dejar dinero de lado también, pero para hacer algo significativo, pues en estos momentos veo que vale la pena. Todo el sacrificio como que confluye aquí cuando ya termina uno su investigación y cuando uno ve que este granito de arena que usted puso va marcando el histórico de una institución, pues dice uno, el trabajo lo he realizado. Agradecer inmensamente a ustedes, de verdad. Mil y mil gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias a usted, maestra, y también extiendo estas felicitaciones a su familia, a sus hijos, porque imagínense el gran potencial que tienen personas profesionales como usted, que son capaces de generar investigación, pero también van sintonizando con energías tan positivas al resto de las comunidades. Por lo tanto, esos son nuestros investigadores de esta casa de estudio. Querida maestra Nubia Estela Cuesta Montañez, será entonces hasta una próxima convocatoria a nuestra audiencia. También los invitamos a seguir participando, a seguir soñando, a seguir creciendo, porque eso es hacer investigación, ser disruptivo, ser desafiante e incluso a veces ser un poco rebelde, ir en contra de los designios de lo que está establecido. Un investigador crea nuevos caminos y usted lo ha hecho, maestra. Mis felicidades y será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy Mil buenas gracias, doctor. Bendiciones. Buen día. a usted también. Gracias.